toca comer para que la pruebe. No me llene la boca con un bolsillo. Hola chicos, buenas tardes. Hola chicos, buenas tardes. ¿Alguien me escucha? Hola, profe. ¿Cómo van? Hola Sarita. Hola, profe. ¿Cómo estás? Hola, profe. Bueno, hijos, las que se nos terminan de unir. Lo primero que vamos a hacer es que todos me van a cerrar micrófonos y me van a escuchar las indicaciones. Si ustedes quieren tener la cámara abierta, no hay ningún problema. Si quieren cerrar la cámara, pues tampoco hay ningún inconveniente. Los micrófonos sí me los van a cerrar, por favor. Si quieren hacer alguna intervención, si quieren participar, pues entonces abren el micrófono, participan y vuelven y lo cierran, ¿vale? Con eso no tenemos interferencia y nos podemos escuchar bien. En caso tal de que yo vea que ustedes no me están ayudando con el tema del micrófono, yo misma los voy a cerrar desde acá, ¿listo? Entonces, para que tengan en cuenta eso. Primero, pues qué rico volver a verlos a los que tienen la cámara abierta. A los que no, pues por lo menos sé que están ahí, pues eso también es importante. Entonces, bueno, eso por un lado. Por el otro, recomendarles, a este niño, sí, regálenme un segundito. Benberti, hazme un favor, coge el mensaje que te envió el profe Juan y dale clic en el link. No pongas ni contraseña ni ID, solamente clic en el link y ya ahí te deja entrar. Entonces, primero recomendarles que sean muy juiciosos con la entrega de trabajos. Por ahí vi a Sharon. Sharon, creo que tú estás quedadita con mis trabajos. ¿Tú desde qué correo me estás enviando? Del de Jorge. Entonces, Sí, papá. Entonces, porfa, para que te me pongas al día con eso, ¿vale? Sí, Igual en señora. la plataforma siempre les voy a publicar qué estudiante me falta y qué actividad le falta. Entonces, ustedes están pendientes ahí, revisan, ¿listo? De pronto, a veces ya también me estoy volviendo medio loca. ¿Eso voy bien, cierto? Señor, ¿Eso voy bien, cierto? tienen que revisar la plataforma, hijo. De pronto a veces me vuelvo medio loca ahí con este encierro, entonces se me puede ir el nombre, o de pronto no alcancé a revisarlo, bueno, muchas cosas pueden pasar. O ustedes lo envían y quieren que yo se los califique de una vez, pues también tienen que entender que es como un proceso, ¿no? Que todo tiene su tiempo, entonces para que tengan claro eso. Por el momento necesito cuaderno y esfero a la mano para poder empezar a trabajar, ¿listo? El último tema que nosotros vimos es el estado líquido. Ya estamos viendo los estados de la materia a partir del segundo periodo y hemos visto estado sólido, que es el primer estado de agregación de la materia, el segundo estado, que es el estado líquido, y ahí vamos a las propiedades del estado líquido. Se darán cuenta que en la próxima clase vamos a ver el estado gaseoso y van a tener unas características diferentes. Fíjense que aunque todo es materia, pues cada sustancia tiene unas características distintas y unas características muy particulares. A eso nosotros le conocemos como propiedades. Si usted quiere, vaya tomando nota de una vez o vaya tomando apuntes, y si no, no hay problema. Yo les dejo subida la videoconferencia en Classroom, en la plataforma, pero más tardecito, tienen que darme tiempo hasta que la suba a YouTube, ¿vale? Profe, Dime. ¿hay metas? No, porque se acuerdan que cuando trabajamos, ¿cuál fue? Me parece que fue el estado sólido. Bueno, cuando arrancó el segundo periodo yo les envié las metas en un PDF y les envié el mapa generativo, ¿se acuerdan? Que ustedes ya lo copiaron en el cuaderno. Entonces, pues por eso no es necesario, ustedes simplemente ponen la fecha y ya, ¿listo? Ah, ok. Entonces, cuando Gracias. trabajamos las propiedades de los líquidos, ya saben que una propiedad es una característica específica. Y esa característica, pues simplemente es la que me va a definir cómo es el comportamiento de una sustancia. Cuando hablamos entonces de las propiedades de los líquidos, entonces aquí les voy a compartir un momentico la pantalla para que ustedes observen cuáles propiedades tenemos. Permítanme que es que todavía me atropella la tecnología. Espérenme un momentico. Ah, pues madre, esta aquí no está. Bueno, espérenme un segundo, creo que no les voy a poder compartir la pantalla porque realmente no sé cómo se hace, pero no importa, ya ahorita miramos a ver cómo. ¿Le das en compartir acá en el cosito de abajo? Sí, pero es ¿Donde que hay una está flechita? descargada la imagen, entonces cuando está descargada la imagen no me permite compartirla desde el escritorio, pero no hay problema. Ah, No hay problema, regáleme un segundito.
La primera característica entonces va a ser la viscosidad, ya les explico qué es. La segunda es el punto de fusión, la tercera es el punto de ebullición, la cuarta es la solubilidad, la quinta es la densidad, la ¿Puedes sexta, repetir? ya le repito, viscosidad, denme un segundito, yo lo cuadro acá y ya les repito a ustedes. La siguiente es tensión superficial, Profe, repitió viscosidad. dime. Repitió viscosidad. No he repetido, esperen. Déjenme un segundo, yo estoy loca, pero tampoco tanto. Comprensión, que es la comprensibilidad, y la última, que es la expansibilidad. Bueno, ahora sí, entonces, vamos a hacer. Resulta que los líquidos poseen unas características determinadas. Dentro de esas características, entonces, como la principal, tenemos la viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? Esa es como el grosor que tienen las sustancias para saber si son muy líquidos o para saber si son muy espesos. Entonces, entre más espeso sea, más viscosa va a ser esa sustancia. Voy a poner un ejemplo. El agua es muy poco viscosa, porque el agua fluye muy rápido, es muy delgadita. En cambio, el aceite es muy viscoso porque es muy espeso. Otros están muy viscosos. El líquido, ese también es muy viscoso porque es muy espeso, es muy denso. En cambio, aquellas sustancias que fluyen con libertad, aquellas sustancias que son muy delgadas en su composición, son sustancias de poca viscosidad. Cuando nosotros mezclamos agua y aceite, ustedes se darán cuenta que el agua baja, mientras que el aceite se queda arriba. Eso se puede hacer por dos características que tienen los líquidos. Una es el tema de la viscosidad, qué tan espeso es esa sustancia, y otra es el tema de la densidad, qué tan unidas están las partículas en su interior para que la sustancia sea viscosa. Y esta unión de las partículas, si no ven bien el tablero me avisan, ¿vale? Esta unión de las partículas hace que la sustancia sea densa. Profe, no veo nada en el tablero. ¿No ven nada? Avísenme. Profe, se ve borroso. Ah, pues sí, eso sí es obvio porque no es que la cámara del computador no es que sea muy buena. Ahí sí grabes, me toca comprar computador. Obviamente. Bueno, entonces, acá tenemos que la viscosidad es aquella sustancia que sea espesa, que sea gruesa, pero está determinada con la densidad. Viscosidad y densidad son sinónimos, no son iguales, pero sí son sinónimos. Densidad es el peso de una sustancia, qué tan pesada sea. En ese orden de ideas, entre más viscosa, pues más pesa, como es el caso de la miel. La miel es un líquido, pero es muy espeso, es muy pesado. Entonces, si yo llego a unir el agua con la miel se va a ir al piso, se va a ir al fondo, y es precisamente por el peso que ella tiene. Si nosotros hablamos del punto de fusión, que es la segunda característica, aquí les voy a remarcar esta palabra fusión. ¿Por qué? En la química, la fusión es la unión de las partículas. Cuando yo meto un líquido a la nevera, al congelador, resulta que las partículas se me van a fusionar y por esa razón se van a congelar, se van a unir, se va a volver un sólido. Esa es una propiedad de los líquidos que cuando baja la temperatura se me pueden solidificar. A eso hace referencia la palabra fusión. Como cuando metemos jugo a la nevera y se solidifica, se volvió helado. En ese caso, cumplió con su punto de fusión. No todos los líquidos tienen el mismo punto de fusión, es decir, que ustedes pueden hacer el ejercicio. Metan el aceite al congelador y metan un vaso de agua al congelador. Les aseguro que el vaso de agua se congela. En cambio, en el caso del aceite... ¿Cómo? No, ya no, profe. En cambio, en el caso del aceite, no se nos va a congelar
Y es porque el aceite no tiene un punto de fusión específico, es decir, no tiene la capacidad de congelarse. En cambio, el agua sí, el jugo sí. Si metemos una gaseosa, se congela. De pronto, cuando sus papitos estén en una fiesta, en una reunión familiar, y ustedes vean, chicos, porfa, ciérrenme micrófonos. Ustedes, digamos que sus papitos están en una fiesta y fueron y metieron, no sé, medio de aguardiente a la nevera. Y resulta que se van a dar cuenta que el aguardiente no se congela. Es porque no tiene punto de fusión. En cambio, metieron una cerveza y cuestión de media hora, 45 minutos, la cerveza se congeló. Es porque sí tiene punto de fusión. Sí logra pasar del estado líquido al estado sólido. ¿Listo? Eso es fusión. Ahora vamos con la ebullición. La ebullición también es un cambio de estado que pretenden los líquidos, pero es cuando se pasa de líquido a gaseoso. ¿Cuándo nosotros lo podemos notar? La mamita está cocinando el arroz y su mamá va y le dice, vaya, mire a ver si ese arroz ya está hirviendo. Su mamá le tendría que decir, vaya, mire a ver si el arroz ya está ebulliendo, porque tiene que hervir. Va a pasar del estado líquido al estado gaseoso. ¿Sí se han dado cuenta que sus mamás le echan bastante agua al arroz? Un puchito de arroz para bastante agua, y resulta que cuando uno va, ya no tiene agua. Esa agua no se desapareció, esa agua no se volvió invisible. Esa agua pasó del estado líquido al estado gaseoso. Por eso cuando usted va de afanado y de arrebatado y va y destapa la olla, sale un vapor. Y ese vapor a usted lo quemó y, mejor dicho, ese vapor es el vapor de agua que se pasó del estado líquido al estado gaseoso. Y a eso se le conoce como ebullición. ¿Listo? Vamos con otra que es la solubilidad. Esta característica es muy importante y aquí vamos a tener claro que el líquido universal, es decir, el líquido a nivel mundial que puede disolver cualquier sustancia, por más dura que sea la disuelve, es el agua. Y esa agua, por ejemplo, si yo tengo un tornillo oxidado y lo dejo allá al agua y al sol, que le caiga y le caiga y le caiga y le caiga agua, pues esa agua me va a ir quitando la oxidación del tornillo y me va a permitir poder zafarlo. Pero ¿qué es lo que sucede? Pues que de paso me daña el tornillo y posiblemente se rompa. Y es precisamente por lo mismo, porque el agua tiene la capacidad de disolverlo. Cuando están haciendo el jugo en la casa, resulta que nosotros le echamos azúcar al jugo y ese azúcar se va derritiendo. Eso que se derrite se llama solubilidad en los líquidos y es la capacidad que tienen las sustancias para poder derretirse dentro de otras. Hay líquidos que se derriten dentro de líquidos. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de la tinta de un marcador. Si yo le echo unas goticas de tinta al agua, pues se me va a disolver, ¿cierto? Digamos que si yo aplico el jabón líquido y lo echo en un balde de agua, pues me va a empezar a salir espuma y ese proceso se llama solubilidad. Sarita Castillo, ¿hasta ahí me están entendiendo? ¿Me escuchan bien? Señora. Sí, señora. Sí, señora. Listo, listo. Sí, señora. Vamos entonces con... Todos se llaman Castillo. Todos se llaman Dada Castillo. Listo, entonces vamos a seguir con la tensión superficial. Esta tensión superficial es muy interesante porque resulta que ella es la que hacen sobre todo los insectos sobre el agua. Ustedes ya han visto que los zancudos pueden caminar sobre el agua y uno diría, bueno, esto es un acto milagroso o es que el zancudo no pesa tanto o es que de pronto el zancudo no tiene densidad y eso hace que él pueda caminar sobre la superficie. Resulta que la tensión superficial es una barrera. Vamos a hablar de una piscina. En la piscina hay una barrera, hay una capa de agua que es la primera que está ahí. Resulta que ella tiene las moléculas muy, muy pegaditas, están muy unidas. Entonces esas moléculas no me permiten que nada las atraviese, que nada las hunda. Pero en el espacio que queda por aquí, pues nosotros podemos llegar a penetrar esa barrera que se encuentra ahí. ¿Qué es lo que pasa? El zancudo es tan inteligente, los insectos son tan inteligentes que no se van a parar en los intermedios. Ellos se paran en la molécula, se paran en la bolita, en la molécula y por eso pueden poner sus patas sobre las moléculas y caminar sobre el agua. Nosotros podemos ver esto cuando vamos a la piscina. ¿Qué pasa si se mete en el medio? Si se mete en el medio se hunde y al hundirse pues se ahoga. Porque si se mete por aquí por la ranurita, pues lo que él va a hacer es que se va a ir de cabeza. Es como cuando nos caemos del andén.
nos vamos de cabeza porque hay un vacío y pues se va a meter y se va a hundir. ¿Qué es lo que sucede cuando nos sirven el jugo y vienen los mosquitos y toman jugo y a veces encontramos unos ahí ahogados? Es precisamente por lo mismo, porque no calculó dónde está el vacío, sino que lo que hizo fue que se fue de cabeza. Cuando nosotros vamos a la piscina nos sucede exactamente lo mismo. Hacemos un clavado. Entonces, para hacer el clavado, yo uno mis manos y ¡fum!, me lanzo, ¿cierto? Las manos rompen esas moléculas que hay ahí, se meten justo en el intermedio de las moléculas. Pero resulta que a veces no lo hacemos así, las cosas no salen bien, sino que me voy en plancha, me tiro con todo el cuerpo y me quemo. Me quemo, pues porque lo que hicieron aquí las moléculas es que me retuvieron. Entonces lo que yo hago es esto, en vez de atravesar, lo que hago es ¡pum!, me pegué. A eso se le conoce como tensión superficial. Eso es lo que sucede cuando vamos a la piscina y nos quemamos y todo el mundo se burla de nosotros después de terminar rojos y de un clavado mal hecho, ¿cierto? Entonces, tengan en cuenta que los líquidos poseen las moléculas, pero las moléculas no están juntas, están, digamos que como separaditas. Cuando yo les explicaba el tema de los sólidos, les decía que los sólidos tienen unas fuerzas de cohesión tan grandes, es decir, que los átomos se unen tanto que yo no los puedo llegar a separar, están muy, muy unidos, casi que están montados uno sobre otro. Y por eso un sólido es tan fuerte, es tan duro. Profesor, sube un poquito la cámara. ¿La cámara? ¿Ahí? Profe, a veces se me laguea. ¿Cómo? Listo. Profe, algo se está lagueando. No entiendo. ¿Profe qué? Profe, se me está trabando. Ciérrale la cámara porque puede ser la capacidad del internet. Resulta que en el caso de los sólidos, las fuerzas de atracción son muy, muy fuertes. ¿Qué es una fuerza de atracción? Pues simplemente es cuando los átomos se unen tanto que pueden quedar pegados o pueden quedar medio separados o pueden quedar extremadamente libres. ¿Listo? Antes de seguir, háganme un favor, los que están escribiendo ahí, Profe, me hacen el favor y se concentran en la clase y ya. ¿Listo? Dejen de chatear, ya tendrán otro espacio para hacerlo. Profe, Señor. una pregunta. Señora, La razón por qué uno flota en el agua es porque las moléculas del agua lo sostienen a uno, ¿verdad? forman un colchón. Van formando como una especie de colchón y cuando tú logras liberar el peso del cuerpo, lo que hace es que ya puedes empezar a flotar, porque se unen muchas moléculas y generan que haya una resistencia sobre tu cuerpo y por eso puedes flotar. Es diferente cuando tú estás nadando, porque al nadar lo que tú haces es que no generas esa resistencia, ese colchón, sino lo que haces es que rompes esa resistencia y por eso puedes nadar debajo del agua. Ahora, esas fuerzas de cohesión son importantes, ¿por qué? Resulta que en los sólidos las fuerzas de cohesión son muy, muy fuertes. Por eso se llaman sólidos, porque son muy duros. En los líquidos las fuerzas de cohesión son más o menos débiles. Por eso las moléculas están un poco más libres. Profe, se está trabando la pantalla. Cierren cámaras porque puede ser por la capacidad de sus internet. Resulta que en el caso de los líquidos, las moléculas fluyen unas sobre otras. Ellas se van moviendo, ellas se van rotando como una llanta. Y eso hace que el líquido fluya. En cambio, en los gases se van a dar cuenta que las moléculas están libres y se esparcen como ellas quieren. Aquí las moléculas fluyen una sobre otra. Pero cuando yo necesito generar tensión superficial, pues la molécula lo que hace es que se une, ¿vale? Vamos con la comprensión. Esto no es comprender al líquido a ver cómo está. Esto se trata desde la comprensibilidad que tienen los líquidos. Resulta que los líquidos son muy poco comprensibles, es decir, que yo no los voy a poder comprimir. Llene usted una bomba de agua e intente hacerla más chiquita. Primero se le estalla la bomba antes que usted volverla pequeña. Y eso es precisamente porque los líquidos son muy difíciles de comprimir. Cuando nosotros estamos lavando la loza o estamos por ahí jugando con agua, resulta que cogemos el agua y la empezamos a tener en las manos, ¿cierto? Pero el agua se desliza, empieza a fluir por medio de los dedos, porque hay unos orificios, hay unos lugares por donde se salga. Y precisamente es porque no la podemos comprimir, no la podemos volver chiquita.
Ustedes pueden coger una olleta o una olla y ponerle una tapa más pequeña a la olla y empezar a empujar hacia abajo. ¿Qué le sucede al agua? Pues se va a salir por encima de la tapa, pero no se vuelve más poquita. Y eso es precisamente porque los líquidos son muy poco comprensibles, es decir, que tienen un volumen definido. ¿Recuerdan que cuando trabajamos materia, trabajamos el término volumen? Que el volumen es el lugar que ocupan los cuerpos en un espacio determinado. Entonces, por eso no se pueden comprimir. Yo no puedo decir que una piscina en este momento tiene, no sé, 5.000 litros de agua y después de que se tiró un gordo, entonces le quedaron 4.000 nomás. Alcanza a sacar 1.000 litros de agua. Eso no sucede. Y es porque los líquidos no se comprimen. Puede que el gordito se lance, pero de esos 5.000 solamente voy a perder 2 o 3 litros. Es una cantidad muy mínima, ¿listo? No se comprimen. También es como cuando tomamos gaseosa. Tómese usted una gaseosa Coca-Cola antes del almuerzo, o una gaseosa cualquiera, antes del almuerzo, y verá que después el almuerzo ya no le entra. Y es porque usted ya llenó su estómago de líquido. Entonces le quedó muy poco espacio para la comida que es sólida. Y por último tenemos la expansibilidad. Resulta que al igual que la comprensibilidad, los líquidos generalmente no se expanden. Muy por el contrario, ellos tienden es como a irse. Cuando les hablaba por aquí del punto de ebullición, que es cuando herven los líquidos, lo que ellos hacen es que se hinchan, van hinchando las moléculas y ellas se van convirtiendo en gases. A eso se le conoce como expansibilidad. Vuelvo nuevamente al ejercicio de la gaseosa. Yo me tomo una gaseosa, el estómago se llena de líquido, pero también se llena de gases. Entonces esos gases yo tengo que sacarlos. Bien sea, los saco o por la boca o los saco por la colita. Es decir, o los saco en eructos o los saco por forma de flatulencias, de pedos, pero salen porque salen de mi cuerpo. Y es porque necesita espacio el estómago y el tracto digestivo para poder procesar otro tipo de sustancias. Entonces, aunque es baja la comprensibilidad y es baja la expansibilidad, sin embargo son propiedades de los líquidos. En esta expansibilidad, digamos que quiero ser un poquito más específica. No es que yo eche un vaso de agua a, no sé, a la nevera y mañana tenga 2 vasos de agua. O que eche un vaso de agua a hervir y que al rato tenga 2 o 3. Muy por el contrario, cuando los afecta la temperatura, ellos tienden a reducirse, a volverse más pequeñitos. De pronto le pueden preguntar a sus mamitas que por qué no meten los tomates al congelador pues para que no se dañen tan rápido. Uno hace mercado y los tomates son los primeros que se dañan y es precisamente por la cantidad de agua que ellos traen. Entonces algunas personas los meten al congelador y ellos duran un poco más de tiempo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que el tomate se va volviendo más chiquito hasta que llega a un punto donde ya queda ahí y es porque pierde toda la cantidad de agua que traía en un inicio y pues se congela. Y ahí quedó, pero sí alcanza a volverse un poquito más chiquito y va perdiendo sus propiedades, por ejemplo, como en el caso del sabor, porque como perdió sus excesos de agua, pues sus características también tienen que cambiar, ¿no? ¿Recuerdan cuando vimos las propiedades intensivas y extensivas? Que era el cambio que se produce en la materia. Si hay un cambio, se tiene que alterar la materia sí o sí por cualquier tipo de medio, ¿vale? Entonces, resumen, viscosidad, ¿qué tan espesa es una sustancia? ¿Listo? Entonces, para eso, Mafe, regálame un ejemplo. Solo Mafe, escuchen, solo Mafe, regálame un ejemplo de viscosidad. El aceite. Perfecto, Mafe. Porfa, Carlitos, ayúdame con algo que tenga un punto de fusión, algo que se pueda congelar. Carlitos. El agua. Carlitos debe estar por allá en el baño. John, Franco, algo que sea un punto de fusión, algo que se congele. El hierro. El agua. Listo, el agua. Solamente que yo le pregunte para que no tengamos interferencia, ¿vale? Solamente el que yo le pregunte para que no tengamos interferencia, porfa. Yo soy Carlitos. Okay. Carlitos, un ejemplo de ebullición. Algo que herva, Carlitos. Hierba. Herba, no hierba. Porque la hierba es la otra. El agua.
Bueno, el agua otra vez. Arisa, un ejemplo de solubilidad, algo que se mezclen, dos sustancias líquidas que se mezclen. Arisa. El arroz, profe, conocerme. Bueno, sí, se mezcla. Hablemos de un arroz con leche, entonces. Si hablamos de densidad. ¿Tiene micrófonos y solamente el que yo le pregunte? Bautista, la densidad. Daniela. Señora, Un ejemplo de densidad, hija. ¿no era que como cuando la mamá licuaba el jugo y que se volvía, sí, se desvanecía algo así? Esa es solubilidad, pero en la densidad es que sea un líquido pesado. Que al unir dos líquidos, este se vaya al fondo, algo que pese mucho y se vaya al fondo. El azúcar. La piscina. La miel. Dani, ¿cuál? El azúcar. Como el mojito en la piscina, ¿sí? No te entiendo, Daniela, porque es que los otros me abrieron el micrófono y no te entiendo. Como el ejemplo que tú diste del mosquito en la piscina, algo así. Es extensión superficial, Dani. En el caso de la densidad... ¿Profe, como la miel? La miel. La miel, perfecto. La miel. Ya ahí me llegó el ejemplo. El aceite. Entre más pesada... ¿El metal fundido sirve? Perfecto, sí, el metal fundido también. Escúchenme. Entre más pesada sea la sustancia, es porque más densidad posee esa sustancia. Entonces, si hacemos experimentos, generalmente cuando yo combino el agua con el aceite o el agua con el alcohol, el agua va a ser más pesada. A pesar que es muy poco viscosa, tiene muchos pesos y eso es por la cantidad de moléculas que ella tiene. Pero si yo ya combino el agua con la miel, pues la miel es mucho más pesada. O si yo combino el agua con un metal fundido, pues el metal es mucho más pesado. Ese líquido que se me vaya al fondo va a ser la densidad y es por el peso. Vamos con la tensión superficial, entonces sabemos que es el mosquito que camina sobre el agua, ¿no? Que ya sabemos que no es un milagro, sino que es porque se para justo donde tiene que hacerlo. Nosotros no podemos caminar sobre el agua, porque nuestro peso hace que nos metamos entre las ranuras. En el único lugar del mundo donde podríamos caminar sobre el agua es en un mar que se llama el mar Salado, que en este momento se me olvidó dónde está ubicado, pero allá se supone que fue donde Jesús caminó sobre el agua y es porque el agua es tan salada que no solamente hay moléculas de H2O, sino que también hay moléculas de cloruro de sodio, de NaCl. Y al unir esas dos moléculas se compactan tanto que no permiten que nosotros podamos penetrar esas indijas de las moléculas. ¿Listo? Vamos con la comprensibilidad y la expansibilidad. Es la capacidad que tienen o de volverse chicos o de volverse grandes. Pero esto casi no sucede, para que lo tengan en cuenta. Hijos, nos quedan 5 minuticos. Entonces, en la plataforma de Classroom les dejé un quiz. Ese quiz, ¿de qué se trata? Tiene 10 preguntas de las propiedades que trabajamos hoy en clase. Si saben de algún compañerito que no estuvo hoy en la videollamada, le dicen que más o menos en cuestión de 1 hora les voy a montar esa videollamada a la plataforma de Classroom para que la puedan ver. Igual, si ustedes tienen dudas o inquietudes, pues no lo respondan todavía. Esperen a que yo suba el video, vuelven y lo revisan y ahí sí presentan el quiz, ¿vale? No se me dejen atrasar en trabajos. Generalmente no les dejo mucho precisamente porque yo sé ustedes qué me alcanzan a hacer. Yo sé ustedes más o menos cuánto tiempo se gastan. Entonces, por eso digamos que los trabajos son acorde a su tiempo, ¿vale? Cuídense mucho, qué rico verlos. Señora. Hay unos más gordos, de pronto altos, no sé, pero sí por lo menos están más gorditos. Los papás los están cuidando mucho. Juiciosos, no salgan de sus casas. Usted dijo que uno puede caminar, ¿es como reforzar la barrera? No entiendo. O sea, en ese sitio donde usted dijo que uno puede caminar, ¿es como reforzar la barrera? ¿En la tensión superficial? Sí, señora. Sí, mi amor, sí. El cloruro de sodio lo que hace es que
refuerza la barrera y con eso no se puede penetrar el líquido como tal. Hijos, preguntas, dudas, inquietudes. Profe, Profe, yo como Todos el tiempo no, porque me vuelven loca, esperen. Si Profe, necesitan de la parte, escúchenme, si necesitan de la parte académica, revisen la plataforma, que en la plataforma está toda la información. En la página principal yo siempre les pongo qué es lo que les falta, con eso usted más o menos va sabiendo. Usted me dice, profes, que yo ya se lo envíe, profes, que mires, que no sé qué, no importa, si yo lo pongo ahí, usted me lo reenvía y no hay ningún problema, ¿listo? ¿Dudas, preguntas o inquietudes del tema? No, profe. No, profe, no. Yo Es que yo copié entiendo, lo del Daniela. tablero. Dani, habla. Bautista, No, nada, profe. nada. Que entonces, Yo, profe. es que no sé quién es yo, dígame el nombre. Walteros. Ah, Walteros. Carlos, Háblame, profe, yo tengo una duda. Espera, va, Anita. Yo copié lo del tablero, profe, ¿sí toca copiarlo? Pues si tú quieres, pues son apuntes que te van a servir ahorita para el quiz, hija. Son apuntes que te van a servir para el quiz, amor. Naren, cuéntame. O Carlitos, no sé cuál de los dos quiere hablar. Naren o Carlitos. No, profe, ya no. Profe, yo no le Listo. escucho. ¿Quién más es el otro? ¿Nadie más? Bueno, hijos, entonces pórtense juiciosos, pórtense bien. Confiando en Dios, nos vamos a volver a ver pronto, a ver si por lo menos un marcadorzazo les doy. ¿Listo? Profe, Carlos le está escribiendo la pregunta por el chat. La profe se va a poner brava, si es que Escuchen. brava porque ustedes se ponen a escribir. Profe, a veces se traba. ¿Qué, hijo? Profe, algunos se traban. Claro, mi amor, porque es que es la capacidad del internet y el hecho de tener la cámara abierta, eso también nos consume capacidad y por eso se empieza a trabar la cámara. Pues yo no soy una dura en esto, pero pues eso es lo que me han dicho, ¿no? Profe, mi Dime. pregunta es, ¿qué pasaría si Puede se mete ser. una molécula? ¿Se queda ahí o...? ¿Qué pasaría? Carlito, repítemela, ¿qué pasaría si? Digamos que un mosquito no se mete por el medio y lo calcula bien, se mete en la molécula. ¿Qué pasa si se mete ahí? Es que él no se mete, hijo, él se para. Él se para sobre la molécula y eso le permite caminar. Es como si las moléculas fueran una piedra. Entonces, cuando nosotros vamos a cruzar una quebrada y no me quiero mojar, pues yo cruzo de piedra en piedra. Yo voy saltando de piedra en piedra. En cambio, en este caso, las moléculas son las que actúan como esa piedra que me dejan ahí saltar. Pero entonces, porque hay veces que los mosquitos se logran... Hay veces que los mosquitos se logran parar encima de, digamos, del café o la agua panela. Hay veces que se logran parar ahí. Por lo mismo, porque todas las sustancias tienen moléculas, ¿no ves que todas las sustancias son materia? Por tanto, todo tiene átomos, y esos átomos son unas piedritas que forman la sustancia. ¿Cuándo es nuestra próxima clase de videollamada? Hoy es jueves, el lunes de la otra semana es festivo, eso quiere decir que el jueves dentro de 15 días nos volvemos a ver en videollamada. Ah, ok, profe. ¿Listo? ¿Cómo así, profe? O sea, de hoy en 15. Sí, de hoy en 15. Porque el lunes es festivo. Exactamente, pero no el otro. Ah, perdón. Bueno, el caso es que yo les aviso cuando hay videollamada, ¿listo, hijos? Profe, ¿tú sabes si la profesora de biología va a volver a hacer videollamada? Mi amor, ahí sí no tengo ni idea. Tocas Porque esa es con la clase de ella, no la Sí, no, clase de la profe. Bueno, no siendo más, Franco, ¿quién está con usted? ¿Paula? Hola, profe. Hola, Paula, ¿cómo vas? Bien, profe. ¿Robándome las clases, Paula? Hola, amiga de Franco. Soy Kilian. Acá mirando cómo hacen clase en vivo. Ah, estoy berriendo chino a saltacunas, vea por allá que Kilian. Chinos berriondos. Bueno, hijos, Paulita juiciosa. Y los Igual, otros aquí, profe. mucho, Dios me los bendiga, juiciosos. Chao, profe. Vaya súper. Chao, hijo. Chao, Paulita. Chao, profe, Dios la bendiga. Profe. Profe, Chao. Chaito, chaito. Son la locura. Chao, chao, chao. Chao.